voy a reflexionar yo también y a dar mi análisis de los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Desolación absoluta para Podemos, la desolación, el desaliento, el desánimo, el descorazonamiento de aquellos que iban a asaltar los cielos al servicio de la clase obrera. ¿Al servicio de la clase obrera? Bueno, en relación a vuestra carencia actual del líder, la falta de liderazgo del líder con pies de barro que levantasteis entre vosotros, hay unas palabras de Buenaventura Durruti que vienen muy al caso. No confiéis nunca vuestro destino ni la solución de vuestros problemas a los profesionales de la política, ni permitáis tampoco que surjan líderes entre vosotros. Los unos y los otros os engañarán y harán lo imposible para que no podáis sustraeros a vuestra condición de esclavos asalariados. En realidad, no comenzaréis a ser libres más que cuando seáis capaces de organizar vosotros mismos vuestra lucha, que conduzca al cambio total, radical, en la forma de vivir de los hombres. Buenaventura Durruti, diciembre de 1924. ¿Cómo siente, piensa y actúa un socialista de verdad, un socialista de pura cepa, un ser humano comprometido en mente, cuerpo, espíritu, alma, acciones, hechos y actos? ¿Cómo actúa? Pues veréis, os voy a dar lo que un socialista auténtico, un anarcocomunista, Piotr Kropotkin, dijo en su maravilloso libro La conquista del pan. Y más en tiempos como los que estamos viviendo, la clase obrera y trabajadora, de explotación sobre explotación, de retroceso de derechos conquistados con sangre, sufrimiento, muertos, cárceles por miles. Y bien, a nosotros nos parece que hay una respuesta a esta cuestión: reconocer y proclamar que cada uno, cualquiera que haya sido su lugar en el pasado, cualquiera que fuese su fuerza o su debilidad, sus aptitudes o su incapacidad, tiene ante todo el derecho a vivir, y que la sociedad debe repartir entre todos, sin excepción, los medios de existencia de que dispone, reconocerlo, proclamarlo y obrar en consecuencia. Comunismo, anarcocomunismo, libertad, la libertad del anarcocomunismo debe repartir entre todos, sin excepción, los medios de existencia de que dispone, porque todas tenemos el derecho inviolable a vivir, y la vida no se sostiene en el aire, sobre la nada. La vida hay que sostenerla con bienes y servicios materiales. Veréis, otro gran hombre pensador
anarcocomunista fue Enrico Malatesta. Nos venden, están vendiendo en todos los medios de comunicación, empezando por el Ferreras, ese gran progre de los medios del progresismo, íntimo defensor del INDA, del Eduardo Inda, en fin. Vivimos en una sociedad donde la polarización es incuestionable e indiscutible. Hay dos cosmovisiones posibles, o la ley del mercado, en las tablas de la ley del consenso de Washington, de los 10 mandamientos del consenso de Washington, o la justicia social y los derechos humanos, o uno u otro. Son cosmovisiones irreconciliables, son las antípodas una de la otra, y en el centro no hay nada. En el centro lo único que existe es ese centro ideológico por el que tanto abogan, esa moderación ideológica por la que tanto abogan unos y otros, de largo vienen abogando. Lo único que hace es tolerar y permitir la miseria y la pobreza, por un lado, y mantener y sostener a los que acumulan la riqueza del otro. Para eso sirve el centro moderado, no para otra cosa. De estas dos cosmovisiones habló ya, como he dicho, Enrico Malatesta. Una es, o como la convivencia de individuos originaria y teóricamente iguales, que luchan uno en contra del otro, cada uno para acaparar la mayor cantidad de riqueza y de poder posible, explotando el trabajo de los demás y sometiéndolos a su dominio. Y este es el individualismo que domina en el mundo burgués hoy, el capitalismo, el neoliberalismo. Hoy podemos hablar del neoliberalismo, de la ley del mercado, del consenso de Washington y sus 10 mandamientos. Esa es una cosmovisión. La otra cosmovisión, la del socialismo, pero el socialismo de verdad, el socialista que siente, piensa, le duele, vive y lucha por la eliminación de todas esas injusticias, de la explotación de unos sobre otros, o como un lazo de solidaridad entre los hombres, cooperando cada uno con los demás para el mayor bien de todos, como un bien para asegurar a todos el máximo bienestar posible. Y este es el socialismo, que es el ideal por el cual luchan hoy todos los amigos sinceros e ilustrados del género humano. ¿Sabéis qué ha pasado con esto de las elecciones? Pues veréis en el ensayo, que es un ensayo que todo obrero, toda obrera, todo trabajador debería de mirar y buscarlo, está gratuito en internet. En tiempo de elecciones, de Enrico Malatesta, que plantea todo lo que toda la propaganda electoral, que Podemitas, que Más País, que esos que se hacen llamar socialistas, esos burgueses, al servicio del gran capital, al servicio de la ley del mercado, sostienen y predican. Veréis, en tiempo de elecciones es un ensayo
que está escrito en forma de diálogo entre dos individuos, dos personas. Los dos son trabajadores y obreros. Uno de ellos es Carlos. Y Carlos responde a Luis: no sabes lo que se puede hacer. Pero si yo te digo que la práctica de la lucha electoral hace perder hasta el criterio de la buena propaganda socialista y revolucionaria. Y sin embargo, basta saber lo que se quiere y quererlo firmemente para encontrar 1000 cosas útiles para hacer. Ante todo, propaguemos los verdaderos principios del socialismo y en lugar de contar mentiras y dar falsas esperanzas a los electores y a los no electores, incitemos en esas mentes el espíritu de rebelión y el desprecio al parlamentarismo. Hagamos de modo que los trabajadores no voten y que las elecciones se las hagan ellos, gobierno y capitalistas, en medio de la indiferencia y del desprecio del pueblo. Porque cuando se ha destruido la fe en las urnas, nace lógicamente la necesidad de hacer la revolución, una auténtica revolución social que establezca los cimientos sobre los que se construye un mundo nuevo, un mundo que pone de manifiesto esas dos visiones antagónicas, esas dos cosmovisiones antagónicas e irreconciliables, una en el extremo de la otra, Compite, sé el mejor, devora, coopera, solidaridad, cooperación, apoyo mutuo. Son dos visiones, dos cosmovisiones de los seres humanos viviendo en sociedad. Veréis, os han tomado el pelo los burgueses capitalistas, fascistas, neoliberales. De siempre, hoy les llaman nuevos liberales, pero son muy viejos, la doctrina suya es muy vieja. Os ha dicho Isabel Díaz Ayuso: comunismo o libertad. Teníais que elegir entre comunismo o libertad. ¿Cuál es la mirada y la visión de Isabel Díaz Ayuso y de todos los suyos que hoy empezaron ayer a celebrar una orgía multitudinaria? Ayer empezaron con la orgía y hoy siguen con esa orgía y esa euforia. Se le ha visto a Pablo Casado sonriente, eufórico, feliz, y a Isabel Díaz Ayuso eufórica y feliz. ¿Cuál es esa libertad por la que abogaba Ayuso? Veréis, hace apenas bien poquito habló que estar en el lado bueno de la historia es ser fascista. El fascismo de los holocaustos, de los genocidios, de los asesinatos de seres humanos en masa por razón de su conciencia, de su ideología, de su credo, de que eran judíos, comunistas, socialistas, anarquistas, asesinaron a muchísimos. Ese era el lado bueno de la historia. Su concepto de libertad lo ha dejado muy claro. Es el concepto del individualismo, del hombre que explota el trabajo de otros, y el concepto de libertad ligado a puedes vivir si puedes pagar para vivir. Tienes derecho a vivir si puedes pagarte los bienes que necesitas para vivir. Si no tienes trabajo porque no te has esforzado suficiente, porque tú no tienes la cultura del esfuerzo y del sacrificio que tenemos nosotros, los burgueses y los capitalistas,
los nacionalcatólicos, cristianos. Su concepto de libertad es ese: tomarte una cerveza a la salida del infierno del trabajo. Ya saben que el trabajo es un infierno para millones de obreros y obreras que se levantan a las 6 de la mañana por salarios de miseria y hambre. Su concepto de libertad, puedes ir a comprar donde quieras. Claro, podrás ir a comprar donde quieras si tienes dinero que te hayan retribuido por tu trabajo, que te permita comprar. Porque sabemos que hoy hay millones de familias que ni tan siquiera pueden pagar la casa en la que viven, porque es un bien de mercado, y con los bienes de mercado se especula, se practica la usura. Con los bienes de mercado, con la vivienda, se practica la usura, de tal forma que las trabajadoras y los trabajadores ni siquiera pueden pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda. Pero ese es el concepto de libertad. Compra donde quieras, vete donde quieras, viaja donde quieras. No importa que haya una peste que puedas propagar, no importa. Lo importante es tomarte una cerveza cuando salgas del infierno, una cerveza bien fresquita. Sales del infierno insoportable y te tomas una cerveza. A las 6 de la mañana te levantas para volver al infierno insoportable, estar 12 horas en el infierno, y cuando salgas del infierno tomarte una cerveza fresquita. Ese es su concepto de libertad. ¿Pero qué es el comunismo? ¿Era comunismo o libertad? La libertad individual, la libertad de ella, la libertad de uno para sí mismo. Yo soy libre conmigo mismo, ninguna obligación, ninguna responsabilidad para con los demás. Yo mimé conmigo mismo. Comunismo. Comunismo es poner todos los bienes y servicios en común. Eso es comunismo. Poner todos los bienes y servicios en común. Ay, que me he quitado. Bueno, iba a leer una cosita de Enrico Malatesta sobre lo que es el anarquismo, que es la creación, partiendo de ese concepto de comunidad, de buscar el bien de todos, el que todos puedan tener lo suficiente para vivir con dignidad, poder vivir con dignidad, satisfacer las necesidades físicas y materiales de la vida. Ese concepto de socialismo se añade al de comunismo y al de anarquismo. Pero comunismo, poner todos los bienes en servicio en común para que cada cual pueda satisfacer sus necesidades. Pues veréis. Voy a leeros de otro libro, de este. Esto que en este país de nacionalcatólicos, donde hace bien poquito se quemaba y se perseguía a los que podían leer la Biblia, a los que podían leer la Biblia en su propia lengua, a las Biblias les quemaban y a ellos les quemaban en este maravilloso país nacional católico. Hablando de comunismo, fijaros lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, de los versículos 32 al 35, podéis leer lo siguiente. Todos pensaban y sentían de la misma manera. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición
del colectivo común de todos ellos, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Comunismo, comunismo, poner todos los bienes y servicios en común para que según las necesidades de cada uno se le repartiera. Es curioso que los anarquistas, desde el principio de los tiempos, afirmamos con rotundidad que de cada uno conforme a sus capacidades para el colectivo y recibe conforme a sus necesidades. Aportar cada uno conforme a sus capacidades al colectivo, recibir conforme a nuestras necesidades. Eso que decía la Fanjul, que no permitáis que os hablen de lo colectivo, de lo común. La presidenta de las nuevas generaciones, que se había pimplado bien, o a saber lo que se había tomado para ir al mitin. No permitáis que os hablen de lo colectivo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. Poner todos los bienes en común, en colectivo, para que a ninguno le falte absolutamente nada. Pero sigo con más, porque es curiosa, este libro es curioso, tiene joyas, tiene mucha mierda, mucha mierda, pero tiene joyas, diamantes. Es como cuando entras en una mina y empiezas a picar y sacas mucha escoria, le llaman los mineros, pero encuentras un diamante entre la escoria. Dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera, capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y estoy buscando en Mateo esas palabras que dicen, y ahora no las veo, porque no pueden servir, nadie, Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Fijaros qué curioso. Para los nacionalcatólicos cristianos, sois cristianos de todo corazón, de toda alma, que rezáis todos los domingos y vais a misa. Os dice Jesús que no podéis servir a la justicia social, al bien común, al bien colectivo y al dinero al mismo tiempo. Porque o despreciáis el dinero y las riquezas, algunas versiones hablan de las riquezas, lo traducen como las riquezas, o amáis la justicia social, amáis los derechos humanos, amáis de todo corazón a todos los seres humanos para que todos, de verdad, del trabajo, del duro trabajo de todas y todos, se reparta entre todos. No haya unos que lo acumulan todo, hoy gracias a la ley del mercado, al consenso de Washington y a sus 10 mandamientos. Gracias a eso. Pero ¿sabéis cómo se ha llegado a esta degradación? Donde los que habéis votado bajo ese concepto de comunismo o libertad, pensando en vuestra libertad individual de hacer lo que se os ponga en los huevos y en los ovarios, sin importar los otros, sin importar la vida de los otros, despreciando incluso a aquellos alojados en las cunetas del gran capital de este mercado,
de este capitalismo que os he leído, ese concepto del capitalismo, del hombre que explota el trabajo de otros, de aquellos que piensan solo en el individualismo, en sí mismos, en yo, mimé, conmigo, yo estoy en mi búnker y allá cada cual con lo que viva. Pues fijaros, hasta la Biblia habla de vuestro sistema, del sistema que tenéis, el sistema político-social que habéis votado. Sois cómplices, criminalmente cómplices de las órdenes dadas de que a los ancianos se les abandone en las residencias, muriendo sin ser atendidos en los hospitales y mueran solos y abandonados. Sois cómplices de eso, sois cómplices de la corrupción, de los corruptos, del partido más corrupto de Madrid, de todas las tramas de corruptos, de mafiosos, de cínicos, de hipócritas. Pero ¿sabéis más? Está aquí, en el libro de Miqueas, capítulo 7, del versículo 2 en adelante, dice: ya no queda en el mundo hombres éticos, fieles, honrados, cabales. Todos esperan el momento de actuar con violencia, con la violencia de dejar a los seres humanos sin poder llegar a fin de mes, con la violencia de los desahucios de más de 1 millón de familias y las que vienen, con la violencia del hambre, de la miseria, con la violencia de la desatención sanitaria, de la desatención a los pensionistas. Todo eso es violencia y es terrorismo. Los unos a los otros se ponen trampas, son maestros en hacer lo malo. Los altos funcionarios exigen recompensas, se ponen privilegios a sí mismos para decir que están al servicio del bien común, para presentarse en las urnas y salir elegidos como los habéis elegido. Los jueces se dejan sobornar y hay 20.000 maneras en las que los jueces están siendo sobornados. Los poderosos, vuestros reyes, vuestros políticos y representantes públicos, hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. Están completamente degradando la condición humana. Están completamente degradando las conciencias y la condición de los seres humanos. Y como dice uno de los refranes en este país, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Pues ande yo caliente y haya cada cual con el frío. ¿Qué pasa? Esta presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que habéis votado hace bien poquito, dejó en los momentos más terribles del frío más terrible a miles de personas pasando frío bajo toneladas de nieve, abandonados en la Cañada Real. Algunos murieron. El mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar cuentas. Va a haber un día o días de ajustar cuentas con toda la caravana de desheredados de la tierra, con todos los que han sido llevados a la miseria, cobrando salarios de miseria. Este mismo libro dice que el trabajador tiene derecho a su salario, pero un salario que te permita vivir con dignidad
que te permita atender tus necesidades vitales diarias. Y si queréis tener gobernantes que os gobiernen, que atiendan los asuntos públicos, habéis decidido que aquellos que apuestan por los mercados depredadores de la vida, por los salvajes, por la barbarie, sean los que gobiernen. Y sois cómplices, todos, los que habéis votado a unos y a otros. Yo os he votado a todos. Os he votado por la taza del váter, para que os juntéis en el cielo moral, para que lleguéis al cielo y a la pudredumbre, a la pus y la pestilencia, porque todos estáis ahí. Los que se hacen llamar socialistas, los que se hacen llamar que iban a saltar los cielos, simplemente estáis sirviendo a los intereses del gran capital. No habéis hablado en estos días de mítines, ni una sola vez, de por qué las privatizaciones, de qué es eso de la seguridad jurídica, a quién sirve la seguridad jurídica, que es el mandamiento número 10 del Consenso de Washington. Bueno, en mi canal tenéis mucha información. Veréis, el próximo miércoles, 12 de mayo, uno de los tribunales de estos jueces, me juzgará bajo la acusación de injurias y calumnias. Resulta que decir la verdad desnuda, el poder la toma como injurias y calumnias. Cuando hablas la verdad, cuando hablas desde una conciencia honesta, honrada, y expresas con libertad la verdad, a eso le llaman injurias y calumnias, cuando esa verdad va dirigida contra los poderes estos de Miqueas, poderes corruptos. Los poderosos hacen lo que les da la gana, vuestra monarquía y vuestros reyes, corruptos, puteros, mafiosos, malversadores de fondos públicos, como vuestros representantes públicos, como vuestra policía que tortura con brutalidad, violencia y salvajismo. Bueno, habéis decidido nada, porque no decidís nada. En las elecciones no decidís nada. Está todo decidido. ¿No os dais cuenta de que está todo decidido? Que los que se presentaban como la nueva política han sido las muletas a derecha e izquierda de la misma mierda de la derecha. PP, PSOE, PP, la misma mierda es. Podemos era la muleta izquierda del PSOE. Y ahora que le está sorpasando, Más País es la muleta derecha del PSOE. La diferencia entre estos al principio se separaron. Por eso de la polarización. Pero si es que nuestras vidas las han polarizado, están polarizadas. Y llevamos desde la Comuna de París, de 1871, la clase obrera, estamos viviendo el día eterno de la marmota. El día eterno de la marmota, siendo dominados, explotados, masacrados, sometidos por la fuerza y la violencia que emplea el Estado, que es una pura farsa. Salud y viva la anarquía. Esta es mi reflexión personal sobre estas elecciones, sobre eso de comunismo o libertad. Mira tú por dónde ser anarcocomunista, como yo soy, anarcocomunista, o anarcosindicalista. Yo no estoy en ningún sindicato y soy un parado de larga duración. Ser anarcocomunista, anarcosindicalista es ser un auténtico socialista. Y vamos a seguir estando, vamos a seguir en la lucha cotidiana, en la lucha de cada día, por la justicia social, por los derechos humanos, por la libertad, con mayúsculas.
Salud y viva la anarquía. Todos estos, los principales, en fin, yo, como veis, los voy a votar a todos. Estoy votándolos. Estoy votándolos y voy a depositar la papeleta en mi urna. Ahora la veréis. Bueno, ya tengo todas las papeletas preparadas, todas, para echarlas en la urna. Vota.